Irán domina las noticias mundiales. Tensiones geopolíticas, pactos secretos, aspiraciones atómicas y confrontaciones internacionales. Sin embargo, existe algo que la mayoría desconoce. Su trayectoria completa ya fue escrita en las Sagradas Escrituras, revelando tanto sus orígenes como su conclusión definitiva. Efectivamente, Irán tiene presencia bíblica desde los relatos del Génesis hasta las revelaciones apocalípticas del fin de los tiempos, aunque aparece bajo su denominación histórica, Persia. Las Escrituras no solamente narran el surgimiento de esta nación, sino que también revelan su papel en uno de los pasajes más inquietantes del Apocalipsis, el conflicto de Gog y Magog, una alianza que se alzará contra Israel en los días postreros. Antes de convertirse en adversario profético, Persia fue la nación escogida por el Altísimo para liberar a su pueblo elegido, reconstruir el santuario sagrado y materializar las visiones de Daniel. Permanece hasta el final, porque descubrirás algo que pocos maestros se atreven a enseñar: el verdadero propósito de Irán en el diseño divino desde el principio hasta el desenlace. Si este contenido te está ayudando a entender las profecías, dale like y suscríbete para más revelaciones bíblicas. Los orígenes ancestrales en el Génesis. La narrativa inicia en el libro de Génesis. Después del gran diluvio, el Creador otorga a la humanidad una oportunidad renovada y se manifiesta cómo surgió la nación persa. Noé, junto a su familia, fueron los únicos supervivientes terrestres, y sus 3 descendientes, Sem, Cam y Jafet, se transformaron en los progenitores de las nuevas civilizaciones. En el capítulo 10 hallamos el primer registro genealógico de las naciones terrestres. Las Escrituras declaran: estas son las descendencias de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes tuvieron descendencia después del diluvio. De estos se dispersaron las costas, cada uno según su idioma, conforme a sus clanes en sus territorios. Este constituye el registro genealógico de los descendientes de Noé. Aquí se manifiestan los 2 patriarcas de quienes brotaría el reino persa, Madai y Elam. Madai descendía de Jafet y de su linaje nacieron los medos, un pueblo que habitaría las regiones montañosas del norte en el territorio que actualmente forma parte de Irán. Desde las cordilleras norteñas de Irán, los descendientes de Madai iniciaron su expansión, estableciendo poblados, clanes y comunidades. Eran autónomos, resistentes, montañeses, reconocidos por su tenacidad y estructura tribal. Madai representa el ancestro directo del núcleo septentrional del Irán ancestral. El segundo nombre es Elam, descendiente de Sem. Sus herederos, los elamitas, se establecieron al sureste de Irán, en las tierras productivas próximas al Golfo Pérsico. En Génesis 14 se relata el primer gran conflicto internacional de las Escrituras. 4 monarcas orientales, incluyendo a Kedorlaomer, rey de los elamitas, se coaligan para invadir Canaán. Saquean urbes, esclavizan poblaciones y capturan como prisionero a Lot, sobrino de Abraham. Elam no era una tribu menor, constituía una potencia y, según las Escrituras, fue la primera nación que agredió al pueblo de fe. Abraham no permaneció pasivo. Con únicamente 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los derrotó durante la noche. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes orientales. Fue una victoria imposible, una victoria que carecía de lógica humana y que transmitía un mensaje inequívoco. Ningún poder oriental puede prevalecer contra quienes poseen el favor divino. El pueblo de Elam no desapareció. Los siglos transcurrieron, generaciones nacieron y perecieron. Aquellas tribus que habían sido vencidas por Abraham crecieron en número. Los elamitas y los medos compartían el mismo territorio, el de la antigua Mesopotamia oriental, uno al sureste, en las llanuras fértiles de Elam,
el otro en las montañas septentrionales, donde la rudeza forjaba el carácter de los medos. Mientras los imperios surgían y caían, una nueva fuerza se preparaba en silencio. Primero fueron clanes, después reinos y finalmente un imperio, el imperio persa. Aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan divino. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron dos grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías, declaraba que Dios utilizaría a Elam y Media como instrumentos para castigar a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén e incendiado el templo, no quedaría sin castigo, y Dios ya había determinado quién la castigaría: la unión de los pueblos de Irán. La segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solamente usaría a Persia para castigar, también sería su herramienta de liberación. Dios anunció por boca del profeta Isaías que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. El cumplimiento de las profecías persas. Ambas profecías se cumplieron con una exactitud escalofriante. En el siglo VII a.C., el primer rey de los medos, Deioces, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en territorio iraní, Ecbatana. Su nieto, Ciaxares, daría el siguiente gran paso: reformar el ejército y convertirlo en una maquinaria de guerra para destruir a Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde dentro como instrumento de juicio y redención. Mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos. Un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo: Daniel. La historia comenzó cuando el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y miles fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. En medio de esa oscuridad, Dios lo escogió. Mientras estaba rodeado del esplendor corrupto del palacio real, Daniel no se contaminó, y por esa fidelidad, Dios le entregó algo que no le había dado a ningún otro cautivo: el don de las visiones. Visiones que no solo hablaban de su tiempo, sino del curso de toda la historia. Desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel fundamental en el destino de su pueblo: el imperio de Persia. Todo fue anunciado en sueños. Las revelaciones visionarias de Daniel. Durante el período en que Daniel prestaba servicios en el palacio real de Nabucodonosor, el poderoso monarca experimentó una pesadilla que perturbó profundamente su espíritu. En sus sueños había contemplado una colosal estatua construida con diversos metales preciosos, la cual se erguía majestuosamente ante su presencia, irradiando simultáneamente una gloria deslumbrante y una amenaza terrorífica que helaba la sangre. El soberano, completamente aterrorizado por esta visión nocturna, no solamente demandó que algún sabio interpretara el significado oculto de su sueño, sino que además exigió que primero revelaran el contenido exacto del mismo, sin que él hubiera compartido ni un solo detalle. Esta tarea imposible superaba las capacidades de todos los magos, hechiceros y astrólogos de Babilonia, quienes se encontraron completamente impotentes ante el desafío real.
Sin embargo, el Altísimo había estado preparando meticulosamente a su escogido profeta para este momento crucial, y Daniel fue conducido con urgencia ante la presencia del rey más temido de la tierra. Revestido con la autoridad celestial y lleno del Espíritu Divino, Daniel se presentó con valentía ante el gobernante más poderoso que había conocido el mundo, dispuesto a revelar los misterios que ningún sabio babilónico había logrado descifrar ni comprender. Con una precisión asombrosa que dejó boquiabierto al monarca, Daniel describió detalladamente cada elemento del sueño real y posteriormente pronunció una revelación profética que estaba destinada a transformar radicalmente el curso de la historia mundial. Sus palabras resonaron como trueno en el palacio. Tú, oh rey, representas la cabeza dorada de esta estatua, simbolizando la gloria de tu imperio. Pero después de que tu reino llegue a su fin, se levantará otro reino que será inferior al tuyo en esplendor, representado claramente por el pecho y los brazos plateados que viste en tu visión. Din, esta misteriosa figura plateada que había aparecido en el sueño, no simbolizaba una única nación conquistadora, sino que representaba específicamente dos brazos poderosos, dos potencias militares que estarían entrelazadas en un solo cuerpo político, identificadas como los medos del norte y los persas del sur, pueblos que estarían unidos en propósito, pero nunca serían completamente iguales en poder, porque inevitablemente el brazo persa se alzaría con mayor fuerza y dominio, tomando finalmente el control absoluto de toda la alianza. El mensaje profético era cristalino e innegable. El poderoso imperio de Babilonia habría de caer estrepitosamente, y el trono del mundo conocido pasaría a manos de un nuevo imperio que había sido específicamente elegido y preparado por el mismo Dios. El joven Daniel, encontrándose como exiliado en tierra extranjera y sirviendo en la corte de sus captores, estaba siendo testigo presencial de cómo los planes eternos de Dios se desarrollaban exactamente según su perfecta voluntad, y muy pronto su visión profética habría de materializarse en la realidad histórica. El rey conquistador, que Dios había anunciado proféticamente a través de las palabras del profeta Isaías, muchos años antes de su nacimiento, estaba ahora a punto de emerger desde las montañosas tierras altas de Persia, y su nombre resonaría por toda la eternidad: Ciro el Grande. Ciro, quien había comenzado como un joven príncipe persa relativamente desconocido, logró conquistar estratégicamente el reino de Media, uniendo hábilmente ambos pueblos para formar el formidable imperio medo-persa, y progresivamente se transformó en la potencia militar más dominante de su época, expandiendo sus conquistas por vastos territorios, hasta que finalmente dirigió su mirada ambiciosa y sus ejércitos invencibles hacia la aparentemente impenetrable ciudad de Babilonia. El día que había sido profetizado desde siglos atrás, finalmente arribó. Pero la caída de Babilonia no ocurriría mediante una guerra convencional, como todas las demás conquistas de la historia. En una noche que quedaría grabada para siempre en los anales de la historia, el rey Belsasar, quien era nieto del famoso Nabucodonosor, organizó un banquete extraordinariamente lujoso en el cual se encontraba rodeado de aproximadamente 1000 nobles de la más alta aristocracia babilónica, y en medio de la embriaguez y el desenfreno absoluto que caracterizaba la celebración, cometió un acto que resultaría absolutamente imperdonable a los ojos del Dios de Israel. Con total irreverencia y desprecio, ordenó específicamente que fueran traídos al banquete los vasos sagrados y los utensilios santos que su abuelo había saqueado y robado del templo de Jerusalén durante la destrucción de la ciudad santa. Y con estos objetos consagrados brindaron descaradamente en honor y adoración a sus dioses falsos e ídolos paganos.
De manera completamente súbita e inesperada, una mano sobrenatural y totalmente invisible apareció misteriosamente y comenzó a escribir sobre la pared del Palacio Real 4 palabras enigmáticas que hicieron temblar los cimientos del imperio. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rostro del poderoso rey se transformó instantáneamente, palideciendo de terror absoluto ante este fenómeno inexplicable. Ninguna persona presente en el banquete, incluyendo a los sabios más eruditos del reino, lograba comprender o descifrar qué significaban exactamente estas palabras misteriosas, hasta que finalmente mandaron llamar con urgencia al profeta Daniel, quien les reveló con autoridad divina el significado aterrador. El Dios del cielo ha contado cuidadosamente los días de tu reino y ha determinado ponerle fin definitivo. Tu imperio será dividido y entregado completamente a los medos y a los persas que ya están a las puertas. Mientras estas palabras proféticas estaban siendo pronunciadas en el interior del palacio, la profecía divina ya se estaba cumpliendo simultáneamente en el exterior de la ciudad. Los ejércitos estratégicamente organizados de Ciro el Grande, el rey de Persia, que había sido ungido por Dios mismo, habían ejecutado brillantemente un plan militar ingenioso. Desviaron completamente el curso del río Éufrates que protegía la ciudad, y ahora sus tropas entraban silenciosamente por el cauce completamente seco del río. Las puertas masivas de la ciudad, que normalmente permanecían cerradas y vigiladas, inexplicablemente no estaban aseguradas esa noche. El mismo Dios Todopoderoso las había abierto sobrenaturalmente para permitir la entrada de sus instrumentos de juicio. Esa misma noche histórica, mientras las palabras de Daniel aún resonaban en el aire, Belsasar fue asesinado. Y la profecía se cumplió con exactitud perfecta. El imperio más poderoso del mundo conocido, Babilonia, cayó definitivamente ante el emergente poder de Persia. La restauración del pueblo escogido, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, quienes durante exactamente 70 largos años habían derramado lágrimas amargas junto a las riberas melancólicas de los ríos babilónicos, lamentando la pérdida de su tierra prometida y la destrucción de su amado templo, fueron testigos del cumplimiento de algo que parecía absolutamente imposible según toda lógica humana. Un monarca completamente extranjero, proveniente de tierras lejanas y adorador de dioses paganos, había emitido un decreto real extraordinario que autorizaba oficialmente su ansiado regreso a la ciudad santa de Jerusalén. Pero la generosidad y el favor divino, manifestado a través de Ciro, trascendía infinitamente más allá de una simple autorización de retorno, porque este rey persa no solamente permitió que los exiliados regresaran a su patria ancestral, sino que además financió generosamente con el tesoro real todo el proyecto de reconstrucción del sagrado templo de Salomón, y envió a los líderes más prominentes del pueblo hebreo, acompañados del respaldo político y económico completo de su imperio. Entre estos líderes escogidos se encontraban 2 figuras fundamentales para el futuro de la nación restaurada: Zorobabel, quien era descendiente directo del linaje real de David y portaba en sus venas la sangre de los reyes de Judá, y Josué, quien ocupaba la posición sagrada de sumo sacerdote y representaba la continuidad del ministerio levítico. Estos 2 hombres extraordinarios tendrían el honor histórico y la responsabilidad espiritual de ser los primeros en colocar ceremonialmente los cimientos del nuevo templo, marcando así el inicio de una era completamente nueva en la cual el lugar santísimo, donde habitaba el glorioso nombre del Dios de Israel, volvería a levantarse majestuosamente sobre el monte Moría.
De esta manera tan sorprendente y contraria a todos los precedentes históricos, Persia se distinguió como la única nación en toda la historia del mundo antiguo que, en lugar de destruir y esclavizar a Israel como habían hecho todos los demás imperios, deliberadamente escogió restaurarlo y fortalecerlo según los propósitos eternos del Altísimo. Pero el Dios de las revelaciones no había terminado de mostrar a su siervo Daniel las visiones concernientes al futuro papel de Persia en su plan maestro, porque le concedió otra visión profética aún más impactante y sobrecogedora que la anterior. En esta segunda revelación apocalíptica, Daniel contempló con asombro cómo desde las aguas turbulentas del caos primordial emergían 4 bestias monstruosas y aterradoras, cada una representando imperios sucesivos que dominarían el mundo conocido. La segunda de estas criaturas apocalípticas era un oso colosal y gigantesco que se alzaba amenazadoramente de un lado, manteniendo firmemente entre sus poderosos dientes 3 costillas ensangrentadas, mientras una voz majestuosa y autoritaria tronaba desde las alturas celestiales con una orden escalofriante: «Levántate inmediatamente y devora mucha carne de las naciones». Este oso formidable representaba proféticamente al imperio dual que surgiría inmediatamente después de la caída de Babilonia, la alianza político-militar entre Media y Persia, pero la criatura estaba específicamente alzada de un lado porque esto simbolizaba que inevitablemente Persia ejercería dominio absoluto sobre Media, convirtiéndose en la fuerza dominante de la coalición. Las 3 costillas sangrientas que la bestia mantenía firmemente entre sus dientes representaban las 3 conquistas más temidas y significativas que este imperio habría de lograr: el próspero reino de Lidia en Asia Menor, el poderoso imperio de Babilonia en Mesopotamia y la milenaria civilización de Egipto en el norte de África, naciones que serían devoradas una tras otra sin piedad por la expansión militar absolutamente imparable del coloso persa. Esta visión profética habría de cumplirse posteriormente con una precisión absolutamente estremecedora que confirmaría la veracidad de las revelaciones divinas. Después de conquistar estratégicamente el reino lidio ubicado en Asia Menor con su famoso rey Creso, y tras la espectacular caída de Babilonia que ya hemos relatado, el imperio persa no se detuvo en sus ambiciones expansionistas, sino que dirigió sus ejércitos hacia el último gran premio, la conquista de Egipto. Bajo el reinado militar de Cambises II, quien era el hijo y sucesor de Ciro el Grande, las tropas persas perfectamente organizadas cruzaron determinadamente las áridas extensiones del desierto del Sinaí, enfrentando condiciones extremas, y finalmente derrotaron decisivamente al faraón Psamético III en la histórica batalla de Pelusio, que selló para siempre el destino de la tierra de los faraones. Egipto, que durante siglos había sido el antiguo opresor y esclavizador del pueblo de Israel durante los 400 años de cautiverio, cayó finalmente ante el poder irresistible del imperio persa, y de esta manera, tan dramática, la tercera costilla profética fue arrancada completamente, cumpliendo al pie de la letra la visión que Daniel había recibido décadas antes. Las revelaciones proféticas celestiales estaban lejos de haber concluido para el fiel siervo de Dios. Varios años después de estas primeras visiones extraordinarias, mientras Daniel se encontraba meditando y orando a las orillas del sereno río Ulai, en la provincia de Elam, fue súbitamente arrebatado en éxtasis espiritual por otra visión profética aún más específica, más detallada, más clara en sus imágenes y considerablemente más aterradora en sus implicaciones futuras. Ante sus ojos asombrados se materializó la figura de un carnero poderoso y robusto que poseía 2 cuernos prominentes. Pero existía una característica muy particular y significativa:
Uno de estos cuernos era notablemente más alto y desarrollado que el otro, y lo más impactante era que el cuerno más alto había crecido posteriormente, después del primero. Este carnero simbólico embestía con furia incontenible hacia todas las direcciones, hacia el occidente lejano, hacia las regiones del norte helado y hacia los territorios del sur ardiente, y absolutamente nadie en toda la tierra tenía el poder o la capacidad militar suficiente para detener su avance arrollador. Una voz angelical y autoritaria, procedente del reino celestial, explicó con claridad meridiana el significado oculto de esta visión simbólica. El carnero que contemplaste con sus dos cuernos distintivos representa específicamente a los reyes de Media y de Persia, las dos potencias que gobernarán el mundo después de Babilonia. Una vez más, de manera innegable, Persia emergía como protagonista absoluto del plan divino que se desarrollaba a través de las edades, pero en esta ocasión no aparecía en su papel de nación aliada y redentora del pueblo elegido, sino como un imperio conquistador que avanza sin encontrar oposición alguna, que arremete con la ferocidad salvaje de una bestia completamente desatada de sus cadenas. El detalle profético resultaba absolutamente escalofriante en su precisión simbólica. Un cuerno considerablemente más alto que el otro constituía una alusión exacta e inequívoca a la futura supremacía política y militar que Persia ejercería sobre los medos, sus antiguos aliados. Aunque eran dos pueblos distintos con culturas y tradiciones diferenciadas, formarían un solo imperio unificado, pero bajo un único trono dominante que sería ocupado por la dinastía persa. La visión profética continuaba desarrollándose ante los ojos fascinados de Daniel, y de manera completamente repentina, desde las regiones occidentales distantes, apareció con velocidad sobrenatural un macho cabrío extraordinariamente ágil, veloz como el viento del desierto, que poseía un solo cuerno prominente y distintivo ubicado exactamente entre sus ojos. En un instante que parecía suspendido en el tiempo, este macho cabrío embistió con fuerza devastadora al poderoso carnero, derribándolo violentamente al suelo y pisoteándolo sin misericordia hasta dejarlo completamente destruido. Esta era la profecía divina que anunciaba la llegada del siguiente imperio mundial, Grecia, que estaría encabezada por el legendario conquistador Alejandro Magno, quien derrotaría al aparentemente invencible imperio persa con una velocidad militar absolutamente sobrenatural que desafiaría toda comprensión humana. En aquel momento histórico en que Daniel recibía estas revelaciones extraordinarias, el profeta no tenía la menor idea de quién podría ser ese misterioso macho cabrío que aparecía en su visión, ni podía imaginar las circunstancias que rodearían su aparición futura. Sin embargo, lo que sí pudo contemplar con absoluta claridad fue que Persia, el imperio más vasto, más extenso, más glorioso y más poderoso que había conocido el mundo hasta ese momento en la historia, inevitablemente habría de caer en algún momento del futuro lejano ante esta nueva potencia occidental. Pero ese final profetizado aún no había llegado a su cumplimiento, porque durante los días de esplendor y gloria máxima del imperio persa, esta nación no solamente era considerada militarmente invencible por todos sus contemporáneos, sino que además se había convertido en el centro político, económico y cultural de todo el mundo conocido, ejerciendo una influencia sin precedentes sobre todas las civilizaciones de su época. El prodigio de Esther en la capital imperial, el poderío territorial del imperio persa, se extendía magníficamente desde las remotas fronteras de la India en el oriente hasta las tierras lejanas de Etiopía en el occidente, abarcando una superficie geográfica que jamás había sido igualada por ninguna civilización anterior. Durante los gloriosos días del reinado del rey Asuero,
conocido también como Jerjes en los registros históricos persas, el trono supremo del imperio más extenso y poderoso que había conocido la tierra, se estableció permanentemente en la deslumbrante y majestuosa ciudad de Susa, ubicada estratégicamente en el corazón mismo de la antigua región de Elam, territorio que en nuestros días corresponde geográficamente al suroeste del moderno Irán. Fue precisamente en esta ciudad imperial, centro neurálgico del poder mundial, donde habría de desarrollarse uno de los milagros más inesperados, más extraordinarios y más decisivos de toda la historia bíblica registrada. El imperio más grande del mundo conocido sería conquistado y transformado completamente por la influencia y la valentía de una sola mujer judía. El poderoso rey Asuero, en el apogeo de su gloria imperial, y deseando demostrar al mundo entero las riquezas incalculables y el esplendor sin igual de su reino, organizó y celebró un banquete absolutamente majestuoso que se extendió durante la asombrosa duración de 6 meses completos, exhibiendo ante nobles, príncipes y dignatarios de todas las provincias del imperio las magnificencias de su poder real. Posteriormente, como culminación de esta demostración de grandeza, invitó oficialmente a todos los habitantes de la ciudad de Susa, desde los más nobles hasta los más humildes, a participar en una fiesta final que duraría exactamente 7 días consecutivos. En un momento culminante de orgullo desmedido y desenfreno total, influenciado por el vino y la adulación de sus cortesanos, el rey tomó la decisión de solicitar que trajeran inmediatamente a su presencia a su esposa, la hermosa reina Vashti, con el propósito específico de exhibir públicamente su extraordinaria belleza ante todos los invitados masculinos del banquete. Sin embargo, para sorpresa y shock absoluto de todos los presentes, la reina Vashti se negó rotundamente a cumplir con esta orden humillante que la convertiría en un objeto de exhibición. Sintiéndose profundamente humillado ante la mirada de todo el imperio, y temiendo que este acto de desobediencia femenina pudiera sentar un precedente peligroso que inspirara rebelión en otras mujeres del reino, el rey decidió desterrar permanentemente a Vashti de su presencia y despojarla para siempre de su corona real. Sus consejeros más cercanos y sabios del reino propusieron entonces una solución radical y sin precedentes: organizar una búsqueda exhaustiva entre todas las jóvenes vírgenes más hermosas de las 127 provincias del imperio para encontrar una nueva reina digna del trono. Las doncellas más excepcionales en belleza serían llevadas al palacio real para ser cuidadosamente preparadas, embellecidas y educadas durante un año completo en los protocolos de la corte, antes de ser presentadas individualmente ante el rey para su consideración. Entre estas jóvenes seleccionadas se encontraba una muchacha llamada Hadasa, aunque prácticamente nadie en el palacio la conocía por este nombre hebreo original. Esta joven poseía una historia personal marcada por la tragedia y la pérdida. Era completamente huérfana y había nacido entre la comunidad de judíos deportados que vivían en territorio persa como resultado de las conquistas babilónicas anteriores. Su primo mayor, un hombre piadoso llamado Mardoqueo, la había criado amorosamente en secreto, protegiéndola y educándola como si fuera su propia hija, y cuando llegó al palacio real para el proceso de selección, recibió un nuevo nombre persa para ocultar su identidad étnica y religiosa: Esther. Debido a su belleza excepcional, su gracia natural y el favor sobrenatural que Dios había puesto sobre ella, Esther fue finalmente elegida por el rey Asuero, quien, sin tener la menor sospecha de que era judía ni conociendo su verdadero origen étnico, la coronó oficialmente como la nueva reina del imperio persa.
Mientras estos acontecimientos se desarrollaban en las cámaras reales, en las sombras oscuras y los pasillos del poder palatino, se estaba levantando sigilosamente un enemigo mortal que representaría una amenaza existencial para todo el pueblo judío. Este hombre siniestro era Amán, quien según los registros bíblicos era descendiente directo de los amalecitas, la tribu que había sido el enemigo ancestral y perpetuo del pueblo de Israel desde los días del éxodo de Egipto. Amán había logrado ascender meteóricamente en la jerarquía política del imperio hasta alcanzar la posición más alta después del rey mismo, convirtiéndose en el primer ministro y visir del reino, y según el protocolo establecido por el monarca, todos los súbditos del imperio debían inclinarse reverentemente ante él como muestra de respeto a su autoridad. Sin embargo, Mardoqueo, primo y padre adoptivo de Esther, quien conocía bien la historia de su pueblo y los mandamientos divinos, se negó consistentemente a rendir este honor a Amán, manteniéndose firmemente de pie cada vez que el ministro pasaba por su presencia. Consumido por una arrogancia desmedida y un espíritu vengativo que crecía día tras día, Amán no quiso limitarse simplemente a vengarse del aparentemente insignificante Mardoqueo, sino que concibió un plan diabólico mucho más ambicioso y genocida: exterminar completamente a todo el pueblo judío que habitaba en el vasto imperio persa. Lo que inicialmente había comenzado como una venganza personal motivada por el orgullo herido, se transformó rápidamente en un plan sistemático de genocidio a escala imperial. Con astucia manipuladora y mentiras cuidadosamente elaboradas, Amán logró convencer al rey Asuero de que existía un pueblo extraño y peligroso esparcido estratégicamente por todo el reino, con leyes completamente diferentes a las del imperio, costumbres extranjeras sospechosas y que consistentemente se negaba a obedecer los decretos imperiales, representando por tanto una amenaza latente a la estabilidad y unidad del reino, por lo cual propuso como única solución viable el exterminio total de esta población problemática. Utilizando toda su habilidad retórica y manipuladora, Amán logró convencer completamente al rey Asuero mediante una serie de mentiras elaboradas y argumentos falsos cuidadosamente construidos, y posteriormente selló este engaño mortal con el anillo real que le otorgaba autoridad absoluta para emitir un decreto imperial de muerte que sería irrevocable según las leyes inmutables del imperio. El edicto establecía claramente que en un plazo menor a un año calendario, absolutamente todo judío que habitara en cualquier provincia del vasto territorio persa debía ser exterminado sin excepción alguna. Hombres adultos, mujeres de todas las edades, niños inocentes e incluso bebés recién nacidos serían ejecutados sistemáticamente en una fecha específica predeterminada. El terror y el caos se extendieron rápidamente como fuego devastador entre todas las comunidades judías dispersas por el imperio. Y Mardoqueo, quien había descubierto los detalles completos de esta conspiración genocida, envió inmediatamente un mensaje desesperado y urgente a su prima Esther para alertarla sobre la catástrofe inminente que se cernía sobre su pueblo. Cuando la reina Esther recibió la información devastadora sobre el decreto de exterminio, se encontró completamente paralizada y no supo inicialmente cómo debía actuar ante una situación tan desesperada y aparentemente imposible de resolver. Para poder salvar efectivamente a los suyos de la destrucción total, necesitaba presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Pero esto requería entrar a la sala del trono real sin haber sido específicamente llamada o invitada por el monarca.
Esta acción constituía un riesgo absolutamente mortal, según las leyes estrictas del protocolo imperial, porque cualquier persona que se atreviera a entrar en la sala del rey sin una invitación oficial previa podía ser ejecutada instantáneamente por los guardias reales, a menos que el rey decidiera extender graciosamente su cetro dorado en señal de clemencia y perdón, lo cual dependía completamente de su estado de ánimo y disposición en ese momento específico. Después de un período de oración intensa, ayuno y profunda reflexión sobre las consecuencias de sus acciones, Esther finalmente tomó la decisión más valiente de su vida: arriesgar su propia existencia para salvar a su pueblo amenazado, y se presentó sin ser llamada ante la presencia imponente del rey Asuero en su sala del trono. Por la gracia sobrenatural y la intervención directa de Dios Todopoderoso, quien había puesto favor especial en el corazón del monarca hacia su reina, el cetro real fue extendido hacia ella en señal de aceptación y clemencia, salvándola de una muerte segura. Sin embargo, Esther demostró una sabiduría estratégica excepcional y no se apresuró a revelar inmediatamente el propósito urgente de su visita inesperada, porque comprendía intuitivamente que había que esperar el momento psicológico exacto y las circunstancias más favorables para maximizar las posibilidades de éxito. Con astucia diplomática refinada, invitó cortésmente tanto al rey como a Amán a participar en un banquete privado especialmente preparado, y posteriormente los invitó a un segundo banquete al día siguiente, creando así un ambiente de confianza y relajación. Fue precisamente allí, durante el desarrollo de la segunda cena íntima, cuando Esther decidió que había llegado el momento culminante para soltar la verdad como una espada afilada que cortaría directamente al corazón del asunto. Si mi pueblo y yo solamente hubiéramos sido vendidos como esclavos para servir en tierras extranjeras, me habría mantenido en silencio y habría aceptado nuestro destino sin protestar. Pero lo que se ha decretado oficialmente contra nosotros es nuestro exterminio total y completo, la aniquilación absoluta de mi pueblo y de mi propia vida. El rey Asuero se irguió inmediatamente en su asiento, completamente conmocionado y alarmado por esta revelación inesperada, y preguntó con voz temblorosa de indignación: ¿quién se ha atrevido a hacer semejante cosa abominable? ¿Quién ha ordenado tal atrocidad? Esther, mirando directamente a los ojos de Amán con valentía inquebrantable, pronunció las palabras que sellarían para siempre el destino del conspirador. Ese enemigo mortal de mi pueblo, ese adversario despiadado, es este hombre, perverso y malvado, que está sentado aquí ante nosotros. Amán. El rostro del rey se transformó instantáneamente en una máscara de furia indescriptible al darse cuenta de cómo había sido engañado y manipulado. Amán, comprendiendo que su engaño había sido descubierto y que su vida pendía de un hilo, cayó desesperadamente de rodillas ante la reina Esther, suplicando patéticamente por su vida y por misericordia, pero ya era demasiado tarde para cualquier tipo de perdón o clemencia. Por orden directa del rey enfurecido, Amán fue ejecutado inmediatamente en la misma horca gigantesca que él mismo había mandado construir específicamente para colgar a Mardoqueo, cumpliendo así una justicia poética perfecta. Sin embargo, el peligro mortal que amenazaba al pueblo judío no había pasado completamente, porque el edicto genocida aún seguía vigente y activo según las leyes inmutables del imperio persa, las cuales establecían claramente que ningún decreto real podía ser revocado o anulado una vez que había sido sellado con el anillo imperial. Enfrentando esta situación legal aparentemente imposible, Esther y Mardoqueo, trabajando en colaboración estratégica, propusieron al rey una solución mucho más audaz e innovadora: la emisión de un nuevo decreto complementario que no anulara el anterior, pero que otorgara derechos legales específicos de autodefensa.
El rey Asuero, deseando reparar el daño causado por su error anterior, firmó inmediatamente este nuevo edicto, y de esta manera, en todas las 127 provincias del imperio, los judíos recibieron oficialmente el derecho legal completo a defenderse, organizarse militarmente y contraatacar a sus enemigos. El día que había estado destinado según los planes malvados de Amán para ser el día de su exterminio final, se transformó milagrosamente en el día de su victoria total y definitiva, y el imperio persa se convirtió providencialmente, sin que sus gobernantes lo comprendieran completamente en ese momento, en refugio seguro, trono protector y escudo impenetrable para el pueblo escogido de Dios. Los sabios de Oriente y la manifestación del Mesías, después del extraordinario milagro de liberación protagonizado por Esther en la magnífica ciudad de Susa, que había transformado el destino de todo el pueblo judío en el imperio persa, la nación de Persia pareció gradualmente alejarse y desvanecerse de la escena principal y central de las narrativas bíblicas registradas en las Sagradas Escrituras. Los siglos transcurrieron lentamente uno tras otro. Los grandes imperios mundiales experimentaron cambios dramáticos de poder y dominio territorial. Y finalmente, el poderoso Imperio Romano emergió para ocupar el lugar de supremacía absoluta que anteriormente había pertenecido a Persia, estableciendo su hegemonía sobre la mayor parte del mundo conocido. Sin embargo, este aparente silencio prolongado de Persia en los relatos bíblicos no significaba en absoluto su ausencia completa del plan divino que se desarrollaba a través de las edades, porque varios siglos después, precisamente cuando todo el mundo habitado esperaba en expectativa silenciosa y anhelante la llegada prometida del Mesías libertador, la antigua Persia volvió a aparecer dramáticamente en la escena profética de manera totalmente inesperada. En el Evangelio, según San Mateo, encontramos un pasaje narrativo que ha sido leído, citado y repetido literalmente millones de veces a lo largo de casi 2 milenios de historia cristiana, pero que muy pocas veces ha sido verdaderamente comprendido en toda su extraordinaria profundidad teológica e histórica. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo con gran expectativa: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido recientemente? Porque su estrella especial hemos contemplado claramente en el oriente, y hemos venido desde tierras lejanas específicamente para adorarle y rendirle homenaje. Esta declaración aparentemente simple encierra misterios profundos que revelan conexiones sorprendentes entre las profecías antiguas y su cumplimiento histórico. ¿Quiénes eran exactamente estos magos misteriosos y por qué razón específica habían emprendido un viaje tan largo, peligroso y costoso desde tierras tan distantes, siguiendo únicamente una señal celestial? La palabra griega utilizada en el texto original, magoi, hace referencia específica a sabios astrónomos altamente educados, científicos especializados en el estudio de los cuerpos celestes y sacerdotes eruditos provenientes de las regiones orientales del mundo conocido. Aunque el texto evangélico no menciona explícita y directamente su nacionalidad específica de origen, todas las evidencias históricas, lingüísticas y contextuales indican claramente que estos hombres sabios venían de las antiguas tierras que anteriormente habían formado parte del glorioso imperio medo-persa, es decir, de la región geográfica que en nuestros días conocemos y reconocemos como la moderna nación de Irán. Estos magos extraordinarios formaban parte integral de una casta religiosa y científica extremadamente influyente y respetada en toda la sociedad persa, siendo ampliamente reconocidos y admirados por su conocimiento profundo y especializado de los movimientos astrales, su dominio de las escrituras sagradas antiguas transmitidas a través de generaciones, y su comprensión detallada de las profecías heredadas de los grandes videntes del pasado.
No eran reyes en el sentido político tradicional, pero indudablemente eran hombres de ciencia avanzada, autoridad espiritual reconocida y sabiduría sobrenatural que trascendía el conocimiento común de su época. Es muy posible, e incluso altamente probable, que entre los pergaminos sagrados, manuscritos proféticos y escritos antiguos que estudiaban meticulosamente en sus bibliotecas privadas y centros de aprendizaje, se encontraran los escritos inspirados del profeta Daniel, quien había servido con distinción y honor en las cortes reales de Babilonia y Persia varios siglos antes de este momento histórico. Daniel no había sido solamente un intérprete hábil de sueños y visiones en la corte del poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia, sino que además había recibido revelaciones proféticas específicas que anunciaban la llegada del Mesías prometido con una precisión matemática absolutamente asombrosa, como está registrado claramente en el capítulo 9 de sus profecías. Desde la salida oficial de la orden real para restaurar completamente y edificar de nuevo la ciudad de Jerusalén, hasta la manifestación del Mesías príncipe prometido, habrá un periodo específico de 7 semanas proféticas seguidas de 62 semanas adicionales. Masichi, si estos sabios persas conocían efectivamente y habían estudiado las visiones proféticas de Daniel junto con otros escritos sagrados preservados en sus bibliotecas, es extremadamente posible que hubieran calculado precisamente que el tiempo profetizado para la manifestación del Mesías se estaba acercando rápidamente, y cuando observaron la aparición de la estrella extraordinaria en los cielos orientales, comprendieron inmediatamente que el momento culminante de la historia había llegado y que el hijo prometido de David había nacido finalmente en la tierra. Si estos eruditos sabios efectivamente conocían y habían estudiado meticulosamente las revelaciones visionarias que Dios había otorgado al profeta Daniel durante su cautiverio en tierras extranjeras, es extremadamente probable que hubieran logrado calcular con precisión astronómica que el tiempo proféticamente establecido para la manifestación del Mesías prometido se estaba acercando inexorablemente según el calendario divino preestablecido. Cuando estos astrónomos persas contemplaron la aparición sobrenatural de la estrella extraordinaria en los cielos orientales, una señal celestial que no correspondía a ningún fenómeno astronómico conocido o registrado anteriormente, lo comprendieron inmediatamente con absoluta certeza. El hijo prometido de las profecías antiguas, el descendiente de David anunciado por los videntes, había nacido finalmente en la tierra según los tiempos determinados por el Altísimo. Sin embargo, lo verdaderamente más impactante y extraordinario de toda esta narrativa no fue solamente su comprensión intelectual de las señales proféticas, sino las acciones decisivas y sacrificiales que tomaron como resultado de esta revelación. Abandonaron completamente todo lo que poseían, dejaron atrás sus posiciones de prestigio, sus comodidades materiales y sus responsabilidades sociales, y emprendieron un viaje peligroso y costoso, siguiendo únicamente la guía de la estrella misteriosa. Cruzaron vastos desiertos inhóspitos, enfrentando peligros extremos, y finalmente llegaron hasta la pequeña ciudad de Belén, llevando consigo 3 regalos extraordinarios, cada uno cargado de un significado profético profundo que revelaría la naturaleza trina del niño que venían a adorar. El primer regalo que presentaron fue oro puro y refinado, metal precioso universalmente reconocido como símbolo de realeza y poder terrenal, reconociendo así proféticamente que este niño aparentemente vulnerable e indefenso sería en realidad el Rey de Reyes prometido en las Escrituras. El segundo obsequio consistía en incienso aromático, sustancia sagrada utilizada exclusivamente en el culto religioso y la adoración divina,
reconociendo de esta manera su naturaleza divina y su identidad como Dios encarnado que había descendido del cielo para habitar entre los hombres. El tercer regalo fue mirra, una especia amarga utilizada tradicionalmente para embalsamar cadáveres y preparar cuerpos para el sepulcro, anticipando proféticamente su futuro sacrificio voluntario y su muerte expiatoria que redimiría a la humanidad. Sin comprenderlo completamente en ese momento histórico, estos sabios extranjeros estaban proclamando públicamente el misterio más grande, más profundo y más trascendental de todo el universo. Ese niño indefenso que descansaba en los brazos de María sería simultáneamente el Rey prometido que gobernaría las naciones, sería Dios mismo manifestado en carne humana y sería también el Cordero sacrificial que quitaría los pecados del mundo. Mientras los sabios eruditos y los maestros religiosos de Jerusalén permanecían en un silencio inexplicable, aparentemente ciegos a las señales evidentes que se manifestaban ante sus propios ojos, y el rey Herodes buscaba desesperadamente localizar y eliminar a este niño que percibía como amenaza política a su trono, los sabios provenientes de las lejanas tierras de Oriente fueron los únicos seres humanos sobre la faz de la tierra que lograron reconocer el cumplimiento de las profecías ancestrales y emprender el viaje necesario para llegar hasta la presencia física del Mesías recién nacido. Este momento extraordinario de la historia no fue una simple coincidencia casual o un accidente del destino, sino que constituyó un acto profético deliberado y cuidadosamente orquestado por la providencia divina. Persia, la misma nación que varios siglos antes había sido utilizada providencialmente como instrumento para liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico y había financiado generosamente la reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén, ahora tenía el honor incomparable de ser la primera nación sobre la tierra en reconocer oficialmente, adorar humildemente y rendir homenaje público al Salvador prometido de Israel y de toda la humanidad. Una vez más en la historia de la redención, Persia fue escogida soberanamente para servir como instrumento privilegiado de revelación divina y testimonio profético ante las naciones del mundo. Desde los orígenes más remotos, registrados en el libro del Génesis, hasta el momento culminante de la manifestación del Mesías en la humilde cuna de Belén, Irán, conocido en las Escrituras como la antigua Persia, había estado siempre misteriosa, pero consistentemente conectado de manera integral al desarrollo del plan maestro de Dios para la redención de la humanidad, cumpliendo roles proféticos específicos en momentos clave de la historia sagrada. La profecía apocalíptica de Gog y Magog, la narrativa bíblica de Irán en las Sagradas Escrituras, está lejos de concluir en los acontecimientos de Belén y el nacimiento del Mesías. Aunque es cierto que Persia había cumplido un papel fundamental como instrumento divino de redención y restauración en épocas pasadas de la historia sagrada, las profecías revelan que también estará destinada a participar en uno de los episodios más sombríos, más perturbadores y más catastróficos del futuro profético que aguarda a la humanidad en los tiempos finales. El Dios omnisciente no solamente reveló a través de sus profetas los orígenes históricos y el papel redentor inicial de Persia en su plan maestro, sino que también anunció con claridad meridiana su destino final, y lo hizo específicamente a través de las visiones extraordinarias concedidas al profeta Ezequiel, en lo que constituye una de las profecías más temidas, más estudiadas y más inquietantes de todo el Antiguo Testamento, la guerra apocalíptica de Gog y Magog, que marcará el clímax de la historia humana
En el capítulo 38 de sus profecías, Ezequiel describe con detalles escalofriantes una coalición internacional masiva de naciones que en los días postreros, durante el periodo final de la historia mundial, se levantará con hostilidad implacable contra Israel, el pueblo de Dios que habrá sido sobrenaturalmente restaurado a su tierra ancestral después de siglos de dispersión. Hijo de hombre, dirige tu rostro profético contra Gog en la tierra de Magog, quien será príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza solemnemente contra él, y proclamarás las siguientes palabras. Así ha declarado Jehová, el Señor Todopoderoso. He aquí, yo estoy completamente contra ti, oh Gog, y me levantaré para confrontarte. Persia, Cus y Fut estarán aliados con ellos en esta coalición militar. Esta declaración profética es absolutamente estremecedora en sus implicaciones, porque revela una transformación dramática en el papel histórico de estas naciones. Persia, identificada claramente como la antigua Irán en las traducciones modernas, aparece como uno de los primeros nombres específicamente mencionados en esta lista siniestra de naciones enemigas. La misma nación que en épocas anteriores de la historia bíblica había sido utilizada providencialmente para ayudar a reconstruir el templo sagrado de Jerusalén y restaurar al pueblo judío en su tierra prometida, ahora será parte integral de una alianza militar agresiva y hostil dirigida específicamente contra el pueblo escogido de Dios. Esta transformación representa una de las ironías más trágicas y desconcertantes de toda la profecía bíblica. ¿Quiénes son exactamente los otros aliados internacionales que formarán parte de esta coalición apocalíptica? Los estudiosos bíblicos y los especialistas en profecía han identificado cuidadosamente cada uno de estos nombres. Gog, descrito como príncipe de Magog, ha sido identificado por numerosos eruditos respetados como una figura de liderazgo político-militar que emergerá en las regiones del norte, frecuentemente asociada geográficamente con Rusia moderna o posiblemente una coalición euroasiática más amplia que incluya múltiples naciones del norte. Cus, conocida históricamente como la antigua Nubia, muy posiblemente representa regiones del actual Sudán y áreas circundantes del África Oriental. Fut, relacionado geográficamente con el norte de África, ha sido identificado por muchos como la moderna Libia y territorios adyacentes. Gomer y Togarma representan regiones geográficas cercanas a la actual Turquía y las montañas del Cáucaso, incluyendo posiblemente Armenia y Georgia. Estas Naciones Unidas formarán una fuerza militar internacional absolutamente formidable que, según las descripciones proféticas de Ezequiel, se lanzará con la ferocidad de una tormenta devastadora contra la nación de Israel restaurada. Subirás contra mi pueblo como una tempestad violenta, como un nublado oscuro y amenazador para cubrir completamente la tierra. Serás tú, con toda tu maquinaria militar y todas tus tropas numerosas, acompañado de muchos pueblos diversos que marcharán contigo hacia la batalla final. Sin embargo, las profecías revelan claramente que esta coalición masiva no logrará sus objetivos destructivos, porque este ataque coordinado contra Israel provocará la intervención directa, sobrenatural e implacable del Dios Todopoderoso, y el juicio divino resultante será absolutamente devastador e irresistible. Terremotos catastróficos sacudirán la tierra, fuego sobrenatural descenderá del cielo. Confusión total se apoderará de las tropas invasoras que comenzarán a luchar entre sí, y la gloria manifiesta de Dios se revelará de manera visible en medio del caos apocalíptico. Las Escrituras declaran solemnemente:
y seré engrandecido y santificado ante las naciones, y seré conocido y reconocido ante muchos pueblos de la tierra, y todos sabrán definitivamente que yo soy Jehová, el único Dios verdadero. De esta manera dramática e irrevocable, Persia experimentará una transformación completa en su relación con el plan divino. Pasará de ser una nación redentora y restauradora a ser una nación juzgada y castigada, no porque el Dios eterno la haya olvidado o abandonado definitivamente, sino porque una vez más en la historia, por decisión propia y deliberada, se levantará en rebeldía directa contra la voluntad soberana de Dios y contra su pueblo escogido, repitiendo así el patrón histórico de las naciones que desafían al Altísimo: aniquilación definitiva o restauración divina. Persia, como muy pocas naciones mencionadas en las Sagradas Escrituras, ha recorrido de manera extraordinaria todo el arco completo de la historia sagrada que se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, comenzando con su creación genealógica registrada en los primeros libros del Génesis, continuando con su papel fundamental como instrumento redentor durante el período del exilio babilónico, y culminando con su participación profetizada en 1206. La alianza militar apocalíptica que caracterizará la guerra final de los tiempos. Esta trayectoria histórica única plantea una pregunta teológica profunda y trascendental. ¿Qué revela específicamente la palabra de Dios acerca del destino final y definitivo de esta nación? ¿Será completamente destruida y aniquilada para siempre, sin posibilidad de restauración, o tendrá una oportunidad divina de redención y renovación espiritual? La respuesta a esta interrogante crucial está magistralmente oculta entre las líneas proféticas de diferentes libros bíblicos y resulta ser mucho más compleja, más matizada y considerablemente más poderosa en sus implicaciones de lo que la mayoría de estudiosos y creyentes han llegado a imaginar o comprender completamente. Después de describir minuciosamente el juicio devastador de la coalición de Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, el texto profético revela una escena absolutamente devastadora que marca el fin de esta alianza militar rebelde. El ejército masivo que se levantará arrogantemente contra Israel será completamente destruido mediante fuego sobrenatural que descenderá directamente del cielo, enviado por la mano vengadora del Todopoderoso. Los cadáveres de los soldados invasores cubrirán extensamente los campos de batalla, creando un panorama de destrucción sin precedentes. Las armas de guerra capturadas serán tan numerosas que serán utilizadas como combustible y quemadas sistemáticamente durante un período completo de 7 años consecutivos, y el nombre de Gog quedará asociado permanentemente y para toda la eternidad con el juicio divino implacable y la derrota militar total. Persia, como nación participante integral de esa coalición rebelde, ciertamente no escapará del castigo divino correspondiente y experimentará las consecuencias devastadoras de su decisión de oponerse al plan soberano de Dios. Sin embargo, precisamente aquí ocurre algo absolutamente desconcertante y aparentemente contradictorio que desafía nuestro entendimiento inicial, porque el profeta Jeremías ya había anunciado esta situación compleja varios siglos antes, en un pasaje profético que ha sido prácticamente olvidado y raramente citado por los maestros contemporáneos. Aconteció, palabra específica de Jehová dirigida al profeta Jeremías, concerniente directamente a Elam. Yo quebraré completamente el arco militar de Elam, que constituye la parte principal de su fortaleza defensiva y su poder bélico, pero acontecerá sorprendentemente en los días postreros que haré volver misericordiosamente a los cautivos dispersos de Elam a su tierra original, dice Jehová con autoridad divina.
Esta revelación constituye una profecía de naturaleza dual que presenta dos fases aparentemente contradictorias, pero perfectamente coordinadas en el plan eterno de Dios. Primero vendrá inevitablemente el período de juicio severo, destrucción militar y castigo divino por la rebelión. Pero posteriormente leemos una promesa completamente inesperada que transforma toda la perspectiva profética. En los días postreros del tiempo, después del juicio, restauraré completamente a Elam y lo haré regresar a una posición de favor. Este pasaje profético lo cambia absolutamente todo en nuestra comprensión del destino final de Irán, porque aunque esta nación efectivamente se alzará en hostilidad contra Israel en el fin de los tiempos, y aunque participará activamente en el ataque final coordinado que provocará la ira santa e implacable de Dios Todopoderoso, su historia nacional no terminará definitivamente entre las ruinas de la destrucción y la desolación permanente. El Dios misericordioso, aún en medio de la ejecución de su juicio justo y necesario, deliberadamente deja abierta la posibilidad real de redención, restauración y renovación espiritual para aquellos que eventualmente se arrepientan sinceramente de su rebelión. El Irán que observamos hoy en los titulares internacionales, caracterizado por su agresividad geopolítica, su actitud desafiante hacia Occidente y su participación en oscuras alianzas militares regionales, también está destinado proféticamente a ser parte integral de un mundo completamente restaurado bajo el gobierno del Mesías. La historia bíblica completa de Persia funciona como un espejo perfecto que refleja la condición y el destino de toda la humanidad. Originalmente redimida por gracia divina, posteriormente caída en pecado y rebelión, subsecuentemente juzgada por su desobediencia y finalmente restaurada nuevamente por la gracia infinita y la misericordia inagotable del Creador. Por esta razón teológica profunda, el destino final de Irán, según las profecías bíblicas, sirve simultáneamente como una advertencia solemne para todos los imperios y naciones que osadamente desafían la autoridad soberana de Dios y se oponen a sus propósitos eternos, pero también constituye una promesa esperanzadora para todos aquellos pueblos e individuos que eventualmente se arrepientan genuinamente de su rebelión y busquen la misericordia divina. Las Escrituras declaran proféticamente que en los días finales de la historia humana, después del establecimiento del reino mesiánico, las naciones supervivientes subirán periódicamente a Jerusalén para adorar al Rey Supremo, al Señor de los ejércitos celestiales, reconociendo finalmente su soberanía absoluta sobre toda la tierra. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Elam, quizás Irán, aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios aún hay lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia ha estado ahí. Cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza. Cuando Babilonia cayó, Persia fue instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien lo financió. Cuando el Mesías nació, fueron los sabios del Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo. Pero cuando los últimos días se acerquen y las naciones se levanten como sombra contra Israel, Persia volverá a estar presente, pero esta vez del lado oscuro de la profecía, porque está escrito: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Una coalición contra el pueblo restaurado de Dios. Pero ni siquiera entonces se cierra el libro.
La Escritura no cierra la puerta, y un día las naciones subirán a Jerusalén a celebrar al Rey. Si Persia vuelve su rostro a Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿En qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías. Ahora que has descubierto la increíble conexión de Irán con las profecías bíblicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te invito a que seas parte de esta comunidad que busca entender los tiempos proféticos en los que vivimos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna revelación profética. Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que los eventos actuales en Irán están cumpliendo su papel profético? ¿Ves señales de estas profecías desarrollándose en las noticias de hoy? Deja tu comentario en la caja de comentarios y hablemos sobre lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor cómo los acontecimientos actuales están intrínsecamente conectados con las profecías bíblicas milenarias, dale like al video y compártelo con otros que necesitan conocer estas verdades, porque así sabremos que debemos continuar revelando más profecías que se están cumpliendo literalmente ante nuestros ojos en estos tiempos finales. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé sabiduría para discernir los tiempos que vivimos.